de alucinación dialogante, voces dialogantes, una especie de alucinación descrita por Schneider, un gran psiquiatra alemán. De hecho, el síntoma aislado, considerado en sí mismo, no resulta anormal o morboso. Se considera que el síntoma es la unidad mínima descriptible en psicopatología. Al conjunto de signos y síntomas se le va a llamar síndrome. Al conjunto de signos y síntomas le vamos a llamar síndrome. Síndrome depresivo, síndrome paranoide, o sea, síndrome. Si pueden, escríbanlo porque, aunque aquí está en la diapo, ¿verdad? Que yo se los voy a subir. Síndrome le llamamos al conjunto de signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro clínico. O dicho en otros términos, es un agrupamiento o patrón recurrente de signos y síntomas. A ver, depresión. La depresión contiene signos: tristeza, mala cara, mal aspecto, ojeras, mal dormir en ocasiones. Y esto es lo que se observa en el paciente. Ahora, síntomas es la expresión de tristeza, ideas de aislamiento, el mundo es una basura, la vida no sirve. O sea, a partir de lo que el paciente expresa, usted infiere que está deprimido, ¿ya? Los psicopatólogos, ¿verdad? Como no somos psiquiatras, nos decimos a los psicólogos psicopatólogos, a los que usamos la psicopatología, inferimos, confirmamos, le preguntamos al paciente en la entrevista, ¿usted se siente así? Sí. A veces la depresión no está clara o la ansiedad y hay que interrogar al paciente, ¿verdad? Eso se hace a través de la entrevista o el interrogatorio psiquiátrico, ¿sí? Es la entrevista clínica donde usted entrevista al paciente sobre sus signos, síntomas y ya saca elementos para diagnosticar, ¿verdad? Esta parte aquí es importante, es lo primero que aprendemos en psicopato, ¿verdad? Signo, síntoma, síndrome. Y esto es un aporte del campo biomédico, no lo podemos negar, y es un buen aporte, es un buen aporte, no se puede negar esto. Ahora, algunos conceptos más complejos. Bueno, entonces, ¿qué es la enfermedad mental? Vamos a ponerle atención, por favor, a toda esta parte, porque todo esto nos va a ir a un primer examen, ¿sí? La enseñanza virtual y el constructivismo también, les cuento, acepta exámenes. Los exámenes son más cortos, más concentrados, pero siempre van dirigidos a evaluar esto, ¿verdad? Y competencias mentales, aparte de la memoria, está la columna, comparación de la identificación del concepto A, de la columna A con la definición de la columna B. Es un tipo de pregunta que utilizamos a lo largo de los años aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la enfermedad mental? ¿Cómo puedo decir que una persona tiene una enfermedad mental? Es la estructura totalizante en la que adquieren sentido los fenómenos particulares y por tanto dota de recursos explicativos al médico para comprender desde los factores etiológicos del trastorno hasta la validez del pronóstico aumentado, la eficacia del tratamiento. O sea, la estructura totalizante le hace esquizofrenia, le hace trastorno neurótico, le hace trastorno de personalidad, ¿verdad? Estamos hablando en términos de diagnóstico que identifican a esta enfermedad mental. Una enfermedad mental no siempre es incapacitante, como el caso de la esquizofrenia, como el caso de la bipolaridad. En el caso de los trastornos neuróticos no es incapacitante, ni en el caso de los trastornos de personalidad. Atención con esto porque esto no está en la diapo, y es posible tomar nota. O sea, enfermedades incapacitantes son las enfermedades de nivel psicótico. Ya hemos hablado del nivel psicótico, ¿verdad?
donde se pierde el contacto con la realidad. Entonces, enfermedades incapacitantes son la esquizofrenia, los trastornos bipolares. En algunas ocasiones pudiera ser incapacitante también los borderline personality disorder, o sea, los trastornos de personalidad borderline, los limítrofes en español. ¿Por qué? Porque esta gente en unos momentos viven en la realidad y en otros momentos están idos de la realidad, ¿verdad? Por eso se llaman border, los famosos border. El border lleva tratamiento psiquiátrico. El border lleva estabilizadores del humor, el border lleva antipsicóticos, o sea, en fin, igualito al bipolar. Incluso al diagnóstico se pueden confundir ambas enfermedades. Un poco aquí, ¿qué más se puede decir aquí en enfermedad mental? Es una estructura totalizante donde se pueden percibir los signos y los síntomas. Esta es otra manera de definir esto. O sea, una enfermedad mental es una estructura totalizante donde el clínico, ya sea psicólogo, ya sea el psiquiatra, puede percibir los signos y los síntomas. Y a partir de la percepción de los síntomas y los síntomas, elaborar un síndrome. Cuando elaboras un síndrome, ya puedes diagnosticar, ¿verdad? Es un poco esto, ¿sí? Ahora, próximo principio. Discontinuidad entre lo normal y lo anormal. Discontinuidad entre lo normal y lo anormal. El trastorno mental, al ser considerado como una enfermedad, se clasifica y diagnostica sobre la base de criterios categoriales. Cada trastorno mental constituye una entidad clínica, nosológica discreta, con características clínicas, sintomatología, etiología, curso pronóstico y tratamiento específico. Reflejos de esta orientación son el DSM, la CIE-10 y la GLAP. O sea, estos trastornos mentales han sido clasificados en manuales de diagnóstico, que ya tenemos que irnos familiarizando con los nombres. Uno es el famoso DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría. El otro es la famosa CIE-10, que es europea, ¿verdad? Elaborado mayormente por psiquiatras ingleses, españoles, franceses, en censo, ¿sí? Y está la GLAP, que es la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico. Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, que es un manual de diagnóstico elaborado por psiquiatras de América Latina, entre ellos cubanos, peruanos, mexicanos, hay gente de Guatemala, hay gente de Brasil, en fin. América Latina puso siempre expertos, ¿verdad? Estos conceptos, observen que me voy deteniendo, voy despacio porque ustedes los deben entender, ¿verdad? Los estoy masticando. Ajá. Ahora, aportes de este modelo biomédico. ¿Cuáles van a ser los aportes de este modelo biomédico? Este modelo y sus aportes sirve para recordar que los problemas psicológicos pueden tener causas o concomitantes biológicos, dignos de evaluación y estudio. O sea, un problema biológico puede generar problemas psicológicos. Un problema en el cerebro puede generar problemas lingüísticos, que pueden ser genéticos o adquiridos, ¿verdad? En segundo lugar, gracias al desarrollo de técnicas biomédicas, la investigación sobre aspectos neurofisiológicos y genéticos progresa con rapidez. Nunca podemos olvidar que existe, aunque seamos psicólogos, una psiquiatría biológica. Y existe un tratamiento
farmacológico que va dirigido a cambiar la bioquímica del cerebro. A ver, todo esto que hemos entendido y escuchado durante muchos años, la psicofarmacología va a ser parte de la psiquiatría indudablemente y va a tener un poder grande sobre los pacientes, su cambio, su mejoramiento, al igual que su empeoramiento, ¿verdad? Si tú le dices a un esquizofrénico, usted tiene que tomar su antipsicótico y tiene que tomar su anticonvulsivante, si el esquizofrénico no se lo toma, esta persona no va a mejorar, va a empeorar, ¿verdad? Va a tener muchas alteraciones psicológicas, muchas alteraciones psicopatológicas en su expresión, en el trato social que tiene, ¿verdad? Entonces no podemos evitar decir que existe una psiquiatría biológica que produce medicamentos, ¿verdad? Que van a cambiar el sentido patológico enfermo que puede tener ese cerebro. Entonces, hay algunos trastornos que llevan esto forzosamente, aunque no nos gusten los medicamentos. Y los psicólogos clínicos tenemos que aprender a que es importante la medicación y que cuando no podemos tratar con un paciente porque tiene una depresión grave, hay que remitirlo a un psiquiatra. O sea, esto no está en discusión, muchachos. Ya les comenté de mi buen profesor de psicología clínica hace muchos años en la Universidad de La Habana que decía, somos psicólogos, tenemos que utilizar la psicología. Creo que la poca experiencia de este profesor en pacientes psiquiátricos graves lo hacía decir esto que yo, cuando llegué a trabajar en el hospital psiquiátrico con pacientes graves, me di cuenta que no tenía sentido. Dije, este hombre que era un tipo muy capaz, muy inteligente, no tuvo práctica con pacientes psiquiátricos graves nunca. Por tanto, él repetía eso. Y todavía yo llegué al hospital con esta concepción de él. Y un psiquiatra, mi amigo, se me echó a reír un día y me dijo, ¿es en serio? O sea, tú quieres sacar al bipolar con una psicoterapia de su crisis. Mario me dijo, tienes que aprender que la psiquiatría no existe por gusto. O sea, los psicólogos tenemos una misión y los psiquiatras tienen otra. Hay que aprender esto. O sea, hay veces que se cruzan ambas misiones. Porque el psicólogo hace psicoterapia, hay algunos psiquiatras que hacen psicoterapia, ¿verdad? Los psicólogos hacemos psicoterapia de grupo, los psiquiatras también hacen psicoterapia de grupo. Pero lo que nunca podemos olvidar es que los psiquiatras tienen esa capacidad, porque estudiaron esto en su residencia, y tienen la capacidad para medicar a los pacientes. Entonces pongamos que aquí se incluyera en el pensum de nuevo la psicofarmacología, ¿verdad? No es para que ustedes mediquen, es para que ustedes comprendan los efectos que tienen los medicamentos en el cerebro y en la personalidad, ¿ya? Quiero saber, Guille, si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Porque estoy hablando mucho solo aquí yo. No sé si quieren preguntar algo, sin pena ninguna. Doctor, buenos días. Muy Le buen día. saluda Nancy. Qué bueno que pueden hacer la pregunta directa. Yo ya estaba haciéndome bolas aquí. Dije, vamos a ver si este espacio permite hacer la pregunta directa. Adelante, adelante. Claro. ¿Me estás Me comentaba. ¿Me estás Ajá. confirmando hasta aquí? ¿Sí? ¿Me sigues hasta aquí? Ok, dime, dime. Claro. Yo tengo entendido que ya no tenemos la clase de psicofarmacología aquí en la facultad. Lo cual lamento mucho, mucho. Claro, porque veo que es algo súper importante, pero ¿usted Sí, lo es. recomienda algún curso que podamos sacar alternativo, como para tener de todas maneras esos conocimientos? Fíjate que en ocasiones yo aprendí psicofarma en cursos extras. O sea, cuando yo estudié psicología, nena, esto no estaba incluido en el pensum. Años después se incluyó en el pensum una licenciatura en psicología de la salud que había en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de La Habana. Pero la carrera de psicología no la tenía incluida. ¿De dónde aprendemos los psicólogos esto? Tenemos que ponernos a recibir cursos de psicofarmacología
farmacología para psicólogos clínicos. Si no hay un curso de eso, entonces vamos a tener que utilizar un libro que se llama Psicofarmacología para psicólogos clínicos. Ese libro lo podemos conseguir en digital y subirlo. Vamos a buscarlo. Creo que lo tengo por ahí. Vamos a buscarlo. Y Gracias, doctor. tener algún tipo de lectura mínimo. Claro. Porque de pronto, o sea, yo no les voy a hacer eso aquí en el curso, pero te vas a una maestría en España, o te vas a una maestría en Argentina, o te vas a una maestría en México, y de pronto están dando por sabido que tú sabes psicofarmacología, y la profesora te pone un caso donde te dice que el paciente ha sido tratado con amitriptilina y con alprazolam. ¿Ya? Claro, yo no en la luna. Cuando yo llegué aquí a la UIA a dar clase oficialmente, ya habían quitado eso del pensum. Nadie ha sabido explicarme por qué lo quitaron. Nadie. Porque la gente que lo hizo no da la cara nunca, ¿verdad? En teoría fueron psicólogos sociales, no sé qué, no me voy a meter en esa discusión porque no tiene salida. Pero la necesidad de que ustedes aprendan psicofarmacología es inminente y creo que ya me estás entendiendo por qué esto es necesario, ¿verdad? No es porque me dé la gana a mí, porque le dé la gana a Coli, porque Coli tiene un enfoque psiquiátrico de la psicopatología, porque es medio psiquiatra y medio psicólogo. Esos son comentarios tontos. La realidad es que el paciente lo tienes delante, ya lo han visto psiquiatras, ya lo han visto psicólogos. Entonces tú necesitas tener conocimiento de farmacología, de psicofarmacología, porque si no, no vas a comprender. Ya sea un curso extra, ya sea porque lo leíste, yo les puedo dejar ese libro de psicofarmacología para psicólogos clínicos. De hecho, creo que ese libro está en la fotocopiadora. Aquí es un lío tener un libro de la fotocopiadora, pero bueno, lo podemos conseguir, incluso creo que lo puedo subir en digital. ¿Ya? Pero Gracias, doctor. Sí creo, gracias a ti, sí creo absolutamente necesario que ustedes tienen que conocer esto. O sea, no es opcional. Tenemos que aprender elementos básicos. Cosa que en este curso se me queda corto porque este curso no es para eso. Porque nunca lo fue. Pero como ayuda a ustedes, les podemos dar este libro, subirlo. Es muy fácil. Es de una psicóloga española, incluso. O sea, en Europa y en Argentina los psicólogos de la carrera aprenden psicofarma y en México también. Y tengo entendido que en los Estados Unidos también. ¿Por qué aquí en Guatemala no? O sea, es algo que no. En otras carreras de psicología, en otras universidades, por ejemplo, como la Marro, la Landívar, la del Valle, ¿verdad? Yo di clase en todas ellas, en algún momento de mi estancia en Guatemala. Todos los estudiantes llevan una clase de psicofarmacología. Entonces, o sea, es algo que ya no está en discusión. Si hace 20, 30 años, todavía los psicólogos, los profesores, no aceptaban que la psiquiatría biológica era importante, creo que eso ya no está en discusión. Y yo no soy de los que trata de medicar y sobremedicar al paciente todo el tiempo, todo lo contrario. Pero hay gente de que lo lleva, y punto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sin pena, porfa. Este es un punto álgido. ¿Alguna otra pregunta que les interesa hacer, porfa? Aquí no se midan. Aquí pregunten ustedes. No me quiero meter a hablar mucho de la psicofarma, porque ya les dije, no me toquen en mi clase, pero tocar el tema de vez en cuando vamos a hacerlo. De pronto se les pone un caso que yo saque de un libro y yo le he tenido que quitar los casos que les pongo a ustedes, la parte de psicofarmacología, porque dije, ellos no saben de esto, ¿para qué se los voy a poner? Entonces, qué jodido, ¿no? Perdón la expresión, pero qué jodido. ¿Verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya tenido algún paciente, algún conocido que lo hayan medicado? ¿Alguna crítica a la medicación en psiquiatría? Hemos oído comentarios por ahí, yo sí que no tomo pastillas, eso me pone tonto o tonta, no me ayuda. Doctor,
Sí, adelante. ¿Nombre? Delia. Delia, adelante. Yo había tenido una maestra, creo que en bachillerato, que me dio psicología y ella me ha dicho que, por ejemplo, el medicamento para la depresión hacía que el paciente se sintiera como si no fuera el mismo. Entonces, cuando nosotros tratamos a un paciente que está medicado en depresión porque fue con un psiquiatra primero, Sí. ¿sería más recomendable quitarle el medicamento o tratarlo junto con el medicamento? Ok, esta tu maestra que te dijo eso, ¿ella era psicóloga? No tal cual, pero estudió una de las, ¿cómo se llama? Un técnico en psicología. No es suficiente, no es suficiente un técnico, no sabe mucho del tema. ¿Ella alguna vez atendió pacientes? Por supuesto que no, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad que Pero no? igual se tiene que tratar junto Ok, con el medicamento, ¿verdad? ok, no, te voy a responder. Este conocimiento que tú tienes viene de una persona que no tiene ningún tipo de experiencia y no Ajá. sabe lo que está hablando, con todo el respeto, ¿verdad? Tú recibes un paciente que está medicado, ella lo que está intentando decirte es que el medicamento bloquea en cierta medida a la persona durante un tiempo. O sea, sus reacciones un poco que bajan o decaen. Pero tú tienes que saber esto para entonces poder hacer una intervención acorde al estado que tiene el paciente en ese tipo. Si tú recibes un paciente que está medicado por depresión, tú tienes que poder darte cuenta. Si lo ves con cierto embotamiento afectivo, usted le pregunta, ¿usted está medicado? Sí, está bien. Entonces ese día vas a hacer algo muy suave y vas a esperar hasta la próxima semana. No vas a dejar de atenderlo, pero vas a esperar hasta la próxima semana a que su cerebro y sus neurotransmisores se hayan acostumbrado a este medicamento. Y ya la persona pueda tener cierto nivel de claridad. ¿Me hago entender? Ajá. Pero en ningún momento lo vas a dejar de atender. No, no lo puedo atender porque no está en su sano juicio, porque está bajo los jefes. Eso es una tontera decir eso. Eso es una tontera. O sea, es una tontera, pero tal vez es una tontera bien intencionada, pero vaya, no es atinada. Recibes un paciente que lo ves así con cierto atontamiento o atarantamiento. Tú tienes que tener la sabiduría para poderle decir, ¿usted está tomando algo? Sí, me está viendo el psiquiatra. Ah, bueno. Bueno, entonces hoy cuéntame cualquier cosa de su vida. O sea, ese día suave. En el lapso de unos 15 días, ese paciente, su cerebro va a ir absorbiendo el medicamento y va a ir reaccionando, lo va a ir digiriendo y se va a ir adaptando. Y va a ser capaz de hacer psicoterapia simultáneamente a la asimilación del medicamento. Ustedes van a estudiar, si no ya lo estudiaron, que el cerebro tiene neurotransmisores, que los neurotransmisores son los encargados de entrar en contacto con las sustancias bioquímicas y que a partir de estos neurotransmisores el cerebro los va asimilando. Unos pacientes asimilan más rápido el medicamento que otros. También depende de la cantidad de medicamentos que estén tomando y si han sido bien medicados. Esto es un problema. La buena medicación es un buen problema. Hay psiquiatras muy buenos, hay psiquiatras regulares y hay psiquiatras que hacen lo que el librito dice. Y también está el medicamento y las dosis que se les da a la gente. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero lo cierto es que para una psicoterapia no están excluidos los pacientes que estén medicados. Pero sí tenemos que tener en cuenta que de cierta manera, ¿verdad? El medicamento puede obnubilar a algunos pacientes, puede obstruir el lenguaje y puede lentecer el cerebro. A ver, escuchen lo que acabo de decir. Puede obnubilar la claridad de la conciencia hasta un puntico, un poco, ¿verdad? De hecho, en alguna ocasión, les voy a ser muy sincero, yo recibía pacientes que estaban sobremedicados, me llegaban a la psicoterapia y esa persona estaba ese día que era imposible hacer nada. Y al cabo de media hora yo le decía, ¿sabe qué? Vamos a parar la consulta aquí, porque creo que usted todavía está absorbiendo los medicamentos. Y nos vemos la semana que viene, en 7 días, y usted verá que usted va a estar más claro, más clara. Y en efecto ocurría. La persona una semana después estaba bajo los efectos del medicamento, pero estaba mucho más clara, se podía hablar con ella,
15 días después ya estaba mucho mejor. Les estoy dando un poco los tips de cómo se maneja esto, ¿verdad? Porque le puede pasar a cualquiera, en ninguna clase, si yo no hablo esto aquí, se lo van a comentar esto. Y entonces, ¿cómo me enfrento a un paciente que tiene medicamentos? No sé si me hice entender. Este punto es importante, porque no vamos a hablar de esto todo el curso, pero yo les voy a ir tocando algunos puntos. Cuando hablemos ya de los casos clínicos, yo les voy a hablar de algunos temas, ¿sí? Igual que hay pacientes que te refieren, estoy medicado, pero no me hace nada. Haz la gran. Está medicado y no le hace nada. Sí, tengo un gran estado de depresión, pero ya me mandaron 2 cosas y no me hace nada. Y estoy igualito que cuando empecé a tomarlo. Entonces usted tiene que decirle al paciente, tiene que tener paciencia. Hay algunos fármacos que hacen un efecto lento. Entonces usted no se desespere. Usted verá que esto va a ocurrir. Y en efecto ocurre, pero usted tiene que estar preparado. Tienes que saber los efectos de ciertos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, hay medicamentos que tiran al paciente. Me refiero cuando digo tiran, lo bajan totalmente. Y algunos medicamentos dan sueño. Reacciones secundarias son la somnolencia, que es como se dice técnicamente. De pronto el paciente usted lo recibe y se está cayendo de sueño. ¿Sigo con la terapia o detengo la terapia? ¿Sabe qué? Mejor nos vemos la semana que viene. Y usted sobrevive. Porque tampoco te vamos a pedir que haga psicoterapia con una persona que se está cayendo de sueño. ¿Ya? ¿Me hago entender? ¿Alguna otra pregunta aquí en este punto? Este es un punto importante. Es un punto importante porque se quitaron psicofarmacología, que generalmente se las daba un psiquiatra, ¿verdad? En la mañana, no sé quién habrá dado eso, a mí no me tocó nunca dar eso. Tal vez lo hubiera dado doctor Salazar, lo hubiera dado... Lo daba el doctor Abril. Lo daba Abril. Abril, conozco al doctor Abril. Doctor Abril, bueno para neurociencia. Pero para psicofarmacología yo hubiera utilizado a Carlos Salazar, o a Lemus o a Vladimir López. O sea, ellos tres. Ellos tres ven pacientes, ellos tres medican, ellos tres, no sé cuántos pacientes y cuántos pacientes haya medicado el doctor Abril, pero el doctor Abril muy bueno para neurociencia. Es que cada cual lo suyo, ¿verdad? Psicólogos que te impartan psicofarmacología, bueno, yo hubiera podido hacerlo también. Me hubiera gustado más que eso se los hubiera dado un psiquiatra, ¿verdad? Es mi opinión muy sincera. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario aquí en este punto álgido? El tema de los medicamentos y los fármacos y los pacientes mentales sigue siendo un tema complejo. ¿Algún comentario? Doctor, hay preguntas en el chat. Preguntas en el chat tengo. Ay, mi madre, tengo un chorro de preguntas en el chat. A ver. Creo que encontré el libro en PDF de María Bravo Ortiz. Perfecto, ese mismo es, creo, nena. Disculpe, ¿qué otro tipo de tratamientos biológicos existen? Ajá. ¿Qué otro tipo de tratamientos biológicos existen? Hay tratamientos con ozono. Hoy por hoy hay tratamientos con ozono. Es un tipo de tratamiento biológico que también se utiliza en algunos países del mundo, como México y España, ¿verdad? En Cuba se empezaba a desarrollar esto cuando yo me salí. Otra pregunta, a ver, veamos, porque hay varias preguntas, no me he dado cuenta, pero... ¿qué diferencia? Uy, espérate. ¿Qué diferencia hay entre un síndrome y un trastorno de personalidad si ambos reúnen signos y síntomas? El problema es que un síndrome sirve para identificar un trastorno de personalidad. A ver, un trastorno de personalidad es el nivel del trastorno, nena. María del Rosario, ¿ya? Mientras que el síndrome le da color a ese trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad lo podemos definir como un nivel donde la persona tiene unas características de personalidad rígidas
prácticamente incambiables y que van a durar toda la vida, ¿verdad? Ahora, no todos los trastornos de personalidad tienen el mismo apellido. Pueden ser de tipo paranoide y eso es un síndrome paranoide. Pueden ser narcisistas y ese es un tipo de síndrome. Pueden ser histriónicos y ese es un tipo de síndrome. Pueden ser obsesivos compulsivos y ese es un tipo de síndrome. ¿Ya? El trastorno identifica el nivel de la psicopatología, de la gravedad, mientras que el síndrome identifica de qué manera se manifiesta ese trastorno. Buena pregunta. Buena pregunta de María del Rosario. ¿Le gusta la psicopatología? ¿Verdad que sí? Hola María del Rosario. No se me habrá dormido, ¿verdad? Hola. Bueno, María del Rosario no me habla. Bueno. Otra pregunta. ¿Cómo podemos, dice Sabine, cómo podemos identificar que un paciente de depresión tiene que ir al psiquiatra o todos los pacientes con cuadro depresivo tienen que ir con el psiquiatra? Buena pregunta. Cuando la depresión es leve, el paciente no necesita medicación y puede salir con técnicas de terapia cognitivo-conductual. Cuando la depresión es leve, hay 3 niveles de depresión. Está el leve, moderado y el profundo. Yo digo que el paciente debe empezar a medicarse a partir de un nivel moderado, ¿verdad? Porque ya ahí se nos va de las manos. A partir del nivel moderado, se puede empezar a medicar con una baja dosis. Ahora, en el caso del nivel profundo, lo primero que hay que hacer es medicarlo y que mejore, porque en un nivel profundo de depresión no se puede hacer psicoterapia. ¿Verdad? No me lo estaban preguntando, pero ya lo dije. ¿Ya? Buena pregunta. Catherine Juárez dice, disculpe, como tal, aunque en los trastornos psicóticos se medique para mejoría del paciente, aún es limitante del trastorno. Catherine, ¿quieres